Volví del hospital tras mi operación y la empleada llevaba puesto mi anillo de bodas. Fue un lunes por la tarde. El sol de Madrid entraba tenue por las persianas de la casa. Esa casa que yo misma había decorado con cada centavo ahorrado, donde crié a mi hija, donde envejecí al lado de un hombre al que creía amar para siempre. Había estado en el hospital 3 semanas, una operación de vesícula, complicaciones postoperatorias, noches en vela con fiebre y soledad, pero nunca imaginé que lo peor no estaba en la cama del hospital, sino en el recibidor de mi propia casa. Abrí la puerta con la llave que aún colgaba de mi bolso. Me costó caminar, aún tenía el vendaje apretado y las piernas débiles, pero quería estar en casa. Quería oler el café que solía prepararme Antonio, tocar las sábanas limpias que dejé tendidas antes de irme, sentir que al menos tenía un lugar al que volver. Y entonces la vi. Allí, en el salón, con una taza de té entre las manos y una sonrisa tranquila en los labios, estaba Lucía, nuestra empleada doméstica desde hacía 10 años. Llevaba puesto uno de mis vestidos, el azul marino que me regaló mi hija en mi cumpleaños. Pero lo que me paralizó el corazón fue su mano izquierda. En el dedo anular, brillando bajo la luz del atardecer, estaba mi anillo de bodas. Ese anillo que Antonio me puso en la iglesia de San Ginés hace 32 años, el oro desgastado por el tiempo, el pequeño diamante que él mismo eligió porque era como mis ojos, pequeños pero llenos de luz. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «Señora», dijo Lucía, levantándose de golpe, como si acabara de ser sorprendida en un crimen. «¿Qué haces con ese anillo?», logré preguntar, con la voz temblando más que mis piernas. Ella bajó la mirada, no de vergüenza, de triunfo disfrazado de inocencia. Es mío ahora». «¿Tuyo? ¿Cómo puede ser tuyo?». Entonces desde el pasillo apareció Antonio, mi marido, el hombre con quien compartí mi vida, mi cama, mis sueños rotos. «Carmen», dijo, con esa calma fría que usaba cuando ya había tomado una decisión, «necesitamos hablar». Me ayudó a sentarme, como si fuera una anciana inútil, y mientras me acomodaba en el sofá, mi sofá, me lo dijo sin rodeos. «Lucía y yo nos casamos la semana pasada, en el juzgado». Sentí que el aire se me cortaba. «¿Qué?». «Ya no podía seguir contigo, Carmen. Estás enferma, débil, no eres la mujer de antes». Miré a Lucía. Ella no apartó la vista. Al contrario, levantó la mano y acarició al anillo con ternura, como si lo hubiera ganado con amor y no con traición. «Pero, ¿y yo?», susurré. Antonio suspiró, como si mi dolor fuera una molestia. «Te quedas en la habitación de servicio, mientras te recuperas». La habitación de servicio, donde dormía Lucía antes, donde ahora me relegaban como si fuera la nueva empleada. Y ahí entendí la verdad más cruel. No solo me habían quitado a mi marido, me habían convertido en una sombra en mi propia casa. Salí del salón sin decir nada más. Subí las escaleras con las piernas temblando, no por la operación, sino por la humillación. Al pasar frente al espejo del pasillo, vi mi reflejo, pelo despeinado, bata de hospital, ojeras profundas, y en contraste recordé a Lucía, maquillada, perfumada, con mi anillo en su dedo. Me encerré en la habitación de servicio. La cama era estrecha, las sábanas ásperas. Sobre la mesita, ni una foto mía, ni un recuerdo, solo un vaso de agua y un sobre. Lo abrí. Era una nota de Antonio. «Gracias por todo.
Ahora empieza una nueva vida. No lloré, no en ese momento, porque las lágrimas no bastaban. Lo que sentí no fue rabia, fue claridad, porque si pensaban que me destrozaban, no sabían que ya tenía los ojos abiertos, y mientras tocaba el vendaje en mi abdomen, supe una cosa con certeza absoluta. No iba a desaparecer sin dejar rastro, porque si ellos podían robar mi anillo, yo podía grabar cada mentira que dijeran. Y esa noche, en la oscuridad de la habitación de servicio, tomé una decisión. Ya no era la esposa traicionada, era la mujer que sabía. Y eso, cambia todo. No entendí cómo podía estar en su dedo hasta que vi las fotos de boda en el salón. Fue como si el mundo se hubiera detenido y luego se hubiera roto en 1000 pedazos. Me quedé parada en el umbral del salón, con las piernas aún débiles de la operación, el bolso colgando de mi hombro como un peso muerto. Lucía seguía allí, sentada en mi butaca, con mi anillo brillando en su mano como una burla hecha oro. Pero lo peor no fue eso, fue lo que vi al levantar la vista. Sobre la repisa de la chimenea, esa repisa donde yo guardaba las fotos de nuestra boda, de nuestra hija recién nacida, de nuestras vacaciones en Galicia, ahora había otras fotos, enframadas, brillantes, recientes. Antonio y Lucía sonriendo frente al juzgado. Antonio y Lucía brindando con champán en la terraza. Antonio y Lucía, en nuestra cama, abrazados bajo las sábanas que yo misma lavaba cada semana. Sentí un mareo tan fuerte que tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caer. Porque en ese momento todo cobró sentido. Las llamadas que Antonio evitaba cuando estaba en el hospital, los mensajes que decían «todo bien, descansa», mientras planeaban su nueva vida. Las veces que Lucía me traía la cena con una sonrisa falsa, diciendo «el señor está ocupado». No era preocupación, era teatro. ¿Y yo? Yo fui la tonta que creyó que su silencio era lealtad. Me acerqué a la repisa, como en trance. Toqué el cristal de la foto del juzgado. La fecha, 12 de abril. Hacía apenas 10 días. Yo aún tenía fiebre en el hospital, preguntando por él, rogando que viniera a verme. ¿Y él? Él estaba firmando papeles para casarse con la mujer que limpiaba nuestros suelos. ¿Por qué?, logré susurrar, sin mirar a nadie. Antonio apareció detrás de mí, no con arrepentimiento, con impaciencia. «Carmen, ya te lo dije, necesito a alguien que esté a mi lado, alguien fuerte. Tú ya no puedes cuidarme». «Yo te cuidé durante 30 años», dije, con la voz temblando. «Te cuidé cuando perdiste el trabajo, cuando tu madre murió, cuando llorabas en la oscuridad y solo yo te abrazaba». Él desvió la mirada. «Eso fue antes, ahora es diferente». Entonces Lucía se levantó, se acercó a él y le tomó la mano, con mi anillo. «No te preocupes, cariño», le dijo, con una voz dulce que me partió el alma. «Ya no tienes que cargar con eso». Cargar conmigo, como si yo fuera una piedra, como si mi amor fuera una deuda. Salí del salón sin decir nada más. Subí las escaleras con las piernas temblando, no por la operación, sino por la humillación. En la habitación de servicio, sí, porque ya no tenía derecho a mi cuarto, me senté en la cama estrecha y miré mis manos, vacías, sin anillo, sin dignidad. Pero entonces recordé algo, la caja fuerte. Esa pequeña caja metálica que Antonio guardaba en el armario del estudio, donde decía tener los documentos importantes, donde yo nunca entré porque confiaba en él. Y en ese momento supe que no solo me habían robado mi anillo, era mi hogar, mi historia, mi futuro. Pero también supe algo más.
No iba a aceptar esto en silencio, porque si pensaban que mi debilidad era mi fin, no sabían que el dolor más profundo da claridad. Y mientras tocaba el vendaje en mi abdomen, decidí una cosa: iba a encontrar la verdad, aunque tuviera que arrastrarme, porque ya no era la esposa ingenua, era la mujer que acababa de ver la mentira, y no iba a dejar que se la tragaran como si nada. Durante 30 años fui esposa, ama de casa, cuidadora. Nunca pensé que me echarían de mi propia casa. Empecé a desaparecer mucho antes de que Lucía se pusiera mi anillo. Empecé a desaparecer el día que decidí que el amor era sinónimo de entrega total. Porque en España, una buena esposa no se queja, aguanta, calla, da hasta quedarse vacía. Yo lo di todo. Cuando Antonio perdió su trabajo en la constructora, vendí mis joyas para pagar la hipoteca. No las de fantasía, no. Los pendientes de mi abuela, el reloj de oro que me regaló mi padre al graduarme. Las vendí en una tienda del rastro, con los ojos secos y el corazón roto, pero sin decir una palabra, porque un hombre no debe sentirse menos por su mujer. Cuando su madre enfermó, fui yo quien la cuidó. Le daba de comer, le cambiaba los pañales, le cantaba rancheras viejas para que no se sintiera sola. Antonio venía los domingos, le daba un beso en la frente y se iba, pero yo me quedaba, noche tras noche, hasta que murió, sosteniendo mi mano como si yo fuera su hija. Y cuando nació nuestra hija, dejé mi trabajo en la sastrería, porque una madre debe estar en casa. Así que cosí vestidos para medio barrio, arreglé trajes hasta altas horas, mientras él salía con sus amigos a desahogarse. Nunca pregunté, nunca exigí, solo aguanté, porque creía que eso era el amor, dar sin esperar nada a cambio. Pero lo que no sabía era que en su mundo, el amor tenía fecha de caducidad. Mientras yo guardaba recuerdos, la primera comunión de mi hija, las cartas que Antonio me escribía de joven, las fotos de nuestras bodas de plata, él ya estaba construyendo otra vida con Lucía. La misma Lucía a quien yo enseñé a hacer croquetas. La misma a quien presté dinero cuando su marido la abandonó. La misma a quien consolé cuando lloraba en la cocina. Y ahora ella lleva mi anillo, duerme en mi cama, habla con la voz que yo usaba para calmarlo. Lo peor no fue la traición, fue darme cuenta de que todo lo que di lo tomaron como un derecho, no como un regalo. Porque durante 30 años fui útil. Les di de comer cuando tenían hambre, les cosí la ropa cuando se rasgaba, les pagué los estudios cuando no tenían dinero, les cuidé a sus hijos cuando estaban ocupados. Pero ahora que ya no necesitaban mis manos, mi casa, mi dinero, ya no necesitaban mi presencia. Y lo hicieron con elegancia, con papeles en regla, con excusas pulidas, como si echar a una esposa fuera solo un trámite administrativo. Me senté en la cama de la habitación de servicio, esa cama estrecha con sábanas ásperas, y miré mis manos. Estaban agrietadas, manchadas de tantos años de fregar, cocinar, cuidar, pero aún tenían fuerza, porque aunque hayan robado mi anillo, no pueden borrar lo que construí. Y aunque hayan borrado mi nombre en los papeles, no pueden borrar lo que soy, porque una mujer que ha amado con el alma entera no se rompe fácil, se transforma. Y yo ya no soy la esposa invisible, soy la mujer que sabe. Y eso cambia todo. Ahora recuerdo las llamadas que ignoraban mis preguntas, las excusas para no enseñarme los papeles, los silencios cuando mencionaba la herencia. Fue un desgaste lento, como el óxido que carcome el hierro sin hacer ruido. Al principio creí que era normal, que tras mi operación todo se volvía más complicado. Pero ahora, al mirar atrás, veo cada mentira como una piedra en el camino que me llevaron hasta esta habitación de servicio y este anillo robado. Como aquella vez, apenas 2 semanas después de la cirugía, cuando llamé a Antonio desde el hospital.
Solo quiero saber si firmaste los papeles del terreno del pueblo, dije, con la voz débil pero firme. Él respondió con un suspiro cansado. Carmen, por favor, ahora no. Estoy liado con Lucía. Tiene problemas con su piso. Lucía, nuestra empleada, la pobre Lucía a quien yo acogí como a una hermana. Claro, dije, tragándome el orgullo. Ya hablaremos. Pero ya hablaremos nunca llegó. Luego vinieron las excusas, siempre elegantes, siempre pulidas. Los papeles están con el notario. Hay que esperar al registro. No te preocupes, todo está en regla. Pero cada vez que insistía, notaba cómo su tono cambiaba, cómo se volvía más frío, más distante, como si yo fuera una molestia, no mi esposa de 30 años. Y luego estaban las visitas al hospital. Al principio venía todos los días, traía flores, fruta, abrazos torpes. Le contaba mis miedos, mis dolores, mis sueños de volver a casa. Pero poco a poco las visitas se hicieron más cortas, más formales. Hasta que un día, mientras me tomaba la atención, dijo: «Carmen, no hace falta que nos cuentes tanto, ya descansarás en casa». Me quedé helada, porque no era compasión lo que había en su voz, era impaciencia, como si mi dolor fuera un peso incómodo que arruinaba su tarde. También recuerdo las veces que mencionaba la casa del pueblo. «¿Vais a ir este verano?», preguntaba, con esperanza. Silencio, miradas cruzadas. Luego la respuesta: «No creo, Carmen, está todo muy descuidado». Pero yo sabía que no era verdad, porque una vecina me contó que los habían visto allí, riendo en el patio, tomando vino bajo el mismo árbol donde Antonio y yo juramos amor eterno. Y aún así seguí callando, porque en España una buena esposa no insiste, aguanta, calla, da hasta quedarse vacía. Pero mientras me retiraba, ellos seguían tomando, mis recuerdos, mi hogar, mi historia. Incluso acepté dormir en la habitación de servicio. «Es solo temporal», dijo Antonio. «Te lo agradezco mucho», dijo Lucía, con esa sonrisa que ahora sé que era una cuchilla envuelta en seda. Y yo, tonta de mí, creí que era generosidad. No vi que era humillación disfrazada de ayuda, hasta que vi mi anillo en su dedo. Ahora cada silencio cobra sentido, cada excusa forma, cada mirada evasiva intención, porque no era que no tuvieran tiempo para mí, era que no querían que yo supiera la verdad. Y la verdad es esta: mientras yo lloraba en el hospital, ellos construían una vida con mis escombros. Pero aunque hayan borrado mi nombre en los papeles, no pueden borrar lo que siento. Y eso es mi arma, porque ya no soy la esposa ingenua que cree en promesas. Soy la mujer que recuerda, la mujer que observa, la mujer que contra todo pronóstico va a hacerlos rendir cuentas. Empezaron a decir que ya no servía para nada, que estaba vieja, cada vez que pedía respeto. Fue como si de repente mi existencia se hubiera convertido en un error. Cada vez que mencionaba la casa del pueblo, el terreno de olivos, las joyas de mi madre, Antonio y Lucía intercambiaban esas miradas que no necesitan palabras porque ya han decidido que soy un estorbo. Luego venía la frase, siempre dicha con esa voz suave que usan para herir sin dejar marcas: «Carmen, ya no sirves para esto, estás vieja». O peor aún: «Déjalo, mujer, ya no tienes fuerzas ni para levantarte». Al principio creí que era por cariño. Pensé que tras mi operación querían protegerme del estrés, pero pronto entendí la verdad. No querían protegerme, querían silenciarme. Porque cada vez que yo pedía respeto, ellos perdían control, y ellos no podían permitirse eso. Así que empezaron a sembrar dudas, en voz baja, claro, pero lo suficientemente alto para que los vecinos lo oyeran. La pobre Carmen, desde la operación, no es la misma. Se le va la cabeza, dice que el terreno es suyo, pero ya está todo vendido. Incluso llamaron a una trabajadora social.
Estamos preocupados por su salud mental, dijeron, con caras de ángeles, mientras me clavaban el puñal. La mujer vino a la habitación de servicio, sí, porque ya no tenía derecho a mi cuarto, me hizo preguntas sencillas, anotó cosas en una libreta. Yo respondí con calma, con claridad, pero al salir, la oí susurrarle a Antonio: «Hay signos de confusión, vigiladla». Y ahí supe que no era solo codicia, era una campaña. Querían declararme incapaz para poder seguir robando legalmente. En el supermercado, donde ahora trabajo medio turno, lo noté también. Clientas habituales que antes me saludaban con cariño, ahora bajaban la vista cuando pasaba. Una vecina del barrio me dijo en voz baja, con lástima en los ojos: «Cuidado, Carmen, dicen que ya no estás en tus cabales». Me dolió más de lo que imaginaba, porque no era cierto, nunca había estado más lúcida, pero mientras yo guardaba copias de escrituras, facturas, testimonios, ellos difundían la mentira de que estaba loca. Una tarde fui al registro civil para pedir una copia de la escritura original. El funcionario me miró con lástima. «¿Seguro que sabe lo que hace?», preguntó, como si fuera una niña perdida. «Sí», respondí, con la espalda recta, «sé exactamente lo que hago». Pero en su mirada vi la duda, y en esa duda vi su victoria. Porque en España, una mujer mayor que reclama lo suyo no es valiente, es vieja, es emocional, es problema. Y así, poco a poco, me fueron aislando. Mis antiguos amigos dejaron de llamarme. Mi médico de cabecera empezó a sugerir reposo mental. Hasta mi hija, que antes me abrazaba con fuerza, ahora me mira con pena, como si ya no fuera real. Pero lo peor no fue la soledad, fue darme cuenta de que mi verdad era menos creíble que su mentira, solo por mi edad, solo por mi duelo, solo por ser mujer y sola. Y sin embargo, no callé, porque aunque dijeran que estaba loca, yo sabía que tenía razón, y mientras siguiera sabiendo eso, no podrían borrarme. Así que seguí preguntando, seguí guardando pruebas, seguí observando, porque una leona vieja no pierde sus garras, solo aprende a usarlas con más precisión. Y ellos aún no saben lo que viene, porque pensaron que al llamarme vieja me harían retroceder, pero lo único que lograron fue despertar a la mujer que ya no tiene nada que perder y todo que recuperar. El día que vi la escritura a sus nombres, con mi firma falsificada, supe que ya no tenía hogar ni dignidad. Fue un martes por la tarde, llovía suave sobre Madrid, ese tipo de lluvia fina que empapa sin ruido, como si el cielo también guardara muerto por lo que estaba a punto de descubrir. Había ido al notario del barrio a recoger unos papeles antiguos, facturas del tejado arreglado con mis propias manos, copias de la escritura original de la casa del pueblo, porque quería asegurarme de que todo estaba en orden antes de hablar con un abogado. Nunca imaginé que aquella visita rutinaria me rompería el alma por completo. El notario, un hombre mayor de gafas gruesas y voz monótona, me entregó una carpeta. «Aquí tiene los documentos solicitados, señora, pero hay algo más». Me tendió otro sobre, más grueso, con el membrete de un bufete que no reconocía. Hace 3 meses se registró una transferencia de propiedad. La vivienda familiar ahora pertenece a su marido y su empleada. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Qué? Pero yo no he firmado nada. Sí, señora, aquí está su firma y la de los nuevos propietarios. Abrí la carpeta con manos temblorosas y ahí estaba, la escritura de la casa donde crié a mi hija, donde cuidé a mi suegra hasta el último aliento, donde Antonio y yo juramos amor eterno bajo el jazmín del patio, a nombre de Antonio y Lucía, con una fecha de hace 4 meses y una firma que decía ser mía, pero que no lo era. Mi letra es torpe, inclinada hacia la izquierda, con las T mal cerradas. Esta era pulida, recta, fría, una imitación barata, hecha con la precisión de quien ha planeado este robo durante años. «Esto es un error», dije con la voz quebrada. «No, señora, todo está en regla. Hay testigos, sellos,
incluso un informe médico que certifica que usted estaba en plenas facultades. Un informe médico. Recordé entonces aquella visita al consultorio privado al que me llevaron por precaución tras mi operación. Me hicieron preguntas sencillas, me tomaron la tensión, y luego Antonio firmó unos papeles. Yo, confiada, no leí nada. «Es solo un trámite familiar», dijo, y yo, tonta de mí, le creí. Salí del notario con la lluvia empapándome la ropa, pero sin sentir el frío. Me senté en un banco del parque enfrente, con los papeles temblando entre las manos. Miré la dirección, calle del Olivo, 14, mi casa, la que heredé de mis padres, la que arreglé con mis propias manos, la que guardé como un tesoro para mi futuro. Y ahora ya no era mía. Pero lo peor no fue perder la casa, fue entender que me habían borrado legalmente, con papeles, con sellos, con mi propia identidad falsificada. Llamé a Antonio 5 veces. Al sexto intento contestó con voz cansada. «¿Otra vez tú? Estoy ocupado. ¿Sabías que la casa ya no es mía? ¿Que pusiste vuestros nombres sin decírmelo?» Silencio. Luego un suspiro. «Carmen, no exageres. Es por tu bien. Así no te preocupas por impuestos. Mi firma está falsificada. No seas dramática. El abogado dijo que todo está en orden». En orden. Otra vez esa palabra limpia para esconder un robo sucio. Y ahí entendí la verdad más cruel. No era un error, era un plan. Porque no puedes transferir una casa, falsificar una firma y obtener un informe médico si no lo has pensado 1000 veces. Y yo fui la herramienta, la excusa, la víctima perfecta. Porque una esposa no desconfía de su marido, aguanta, calla, firma sin leer. Y mientras yo seguía guardando sus fotos, sus cartas, los primeros calcetines de mi hija, ellos ya habían rehecho su mundo, sin mí. Volví a la puerta de la casa, mi casa, aunque ya no lo fuera, y miré a través de la ventana. Lucía colgaba cortinas nuevas, Antonio reía en el sofá. Nada había cambiado, excepto que yo ya no tenía derecho a estar ahí. Y en ese momento supe que ya no tenía hogar, ni familia, ni dignidad, solo recuerdos y una firma que nunca fue mía. Pero también supe algo más, no iba a desaparecer sin dejar rastro, porque si pensaban que me destrozaban, no sabían que ya tenía las pruebas. No sentí rabia, solo un cansancio profundo al entender que fui útil mientras serví y prescindible después. Fue después de ver la escritura, después de oír a Antonio decir «no seas dramática», como si acabara de pedirle un capricho. Me senté en la cama estrecha de la habitación de servicio, esa cama con sábanas ásperas y olor a lejía, y miré a mi alrededor. Todo era prestado: las toallas, la taza del desayuno, incluso el aire que respiraba. Pero al menos era mío.
porque ya nada me ataba a ellos. Esperé a que llegara la rabia, a que me subiera la sangre a la cabeza, a que quisiera gritar, romper algo, exigir justicia. Pero no vino. En su lugar, llegó un silencio frío, pesado, como el de una habitación vacía después de que todos se han ido. Un cansancio tan profundo que ni las lágrimas cabían dentro. Y en medio de ese cansancio, entendí la verdad. No era una víctima del abandono, era el resultado de un cálculo frío. Porque durante 30 años fui útil. Les di de comer cuando tenían hambre, les cosí la ropa cuando se rasgaba, les pagué los estudios cuando no tenían dinero, les cuidé a sus hijos cuando estaban ocupados. Pero ahora que ya no necesitaba mis manos, mi casa, mi dinero, ya no necesitaba mi presencia. Y lo peor no fue que me echaran, fue que lo hicieran con papeles en regla, con firmas falsas, con excusas pulidas, como si borrar a una esposa fuera solo un trámite administrativo. Recordé cómo vendí las joyas de mi madre para pagar la hipoteca cuando Antonio perdió su trabajo. Cómo trabajé turnos dobles cosiendo vestidos de novia para cubrir los gastos del hospital. Cómo guardé cada dibujo, cada carta, cada calcetín perdido, como si fueran tesoros. Y ahora, esos mismos tesoros eran pruebas de mi obsolescencia. Me levanté y fui al pequeño baño compartido. Allí, sobre el lavabo, estaba mi reflejo. Pelo despeinado, ojeras profundas, labios agrietados. Pero en mis ojos ya no había confusión, solo claridad. Y en ese momento sentí algo extraño, alivio. No porque ya no los amara, sino porque ya no tenía que fingir que todo estaba bien. Ya no tenía que justificar su ausencia, ya no tenía que disculparme por preguntar. Ya no tenía que sonreír cuando el corazón me dolía, porque la mentira había terminado. Y aunque el vacío en el pecho era inmenso, también era limpio, como el cielo después de una tormenta. No era el fin, era el comienzo de ver la verdad. Y la verdad, aunque duela, es el único lugar donde se puede empezar de nuevo. Porque mientras viva en una mentira, no soy yo. Pero ahora al menos sé quién ya no soy. Y eso es el primer paso para volver a existir. Así que respiré hondo, apagué la luz del baño y por primera vez en años dejé de pensar en ellos. Empecé a pensar en mí. Me compré un dictáfono pequeño y empecé a grabar cada conversación, en silencio. Fue después de aquella tarde en el notario, cuando el mundo se me vino encima como una ola negra. No lloré, no grité, solo caminé de vuelta a la habitación de servicio con los papeles doblados en el bolso y el alma hecha trizas. Pero en medio de ese dolor, algo dentro de mí se endureció, como el acero forjado en el fuego, más frío, más fuerte, más claro. Al día siguiente fui a una tienda de electrónica del barrio. No era gran cosa, un local pequeño con estantes polvorientos y cables por todas partes. El dependiente, un chico joven con gafas gruesas, me miró con curiosidad. ¿Busca algo en especial, señora? Sí, dije, con voz firme. Necesito un dictáfono, uno que grabe bien y que no se note. Él asintió, sin hacer preguntas. Me mostró uno pequeño, del tamaño de una moneda, con batería de larga duración y memoria interna. Lo probé allí mismo. La voz salía nítida, clara. «Este sirve», dije, y lo pagué con los últimos billetes que llevaba. Desde entonces, el dictáfono vive en mi bolso, pegado al forro, escondido entre pañuelos y claves. Nunca lo saco, solo lo enciendo y escucho. Porque sabía que Antonio y Lucía no pararían, que seguirían actuando como si nada hubiera pasado. Y tenía razón. Una semana después, me llamaron por cortesía. «Ven a limpiar, Carmen, queremos hablar de la casa», dijo Antonio con esa voz dulce que usaba para engañar. Fui. Me puse mi blusa más discreta, recogí el pelo en un moño bajo y metí el dictáfono en el bolsillo interior del delantal. En la cocina, todo parecía normal. Café,
galletas, una servilleta doblada con esmero. Pero luego empezaron. «Estamos pensando en vender el terreno del pueblo», dijo Lucía como quien comenta el tiempo. «Ya no da beneficios». «Pero es mío», respondí con calma. Antonio soltó una risita. «Carmen, no seas así. Tú ya no vives aquí. ¿Para qué lo quieres?» Y entonces, sin darse cuenta, soltaron la verdad. «Además, ya está todo firmado. Nadie va a creerte. Eres solo una vieja sola». Grabé cada palabra, cada risa, cada mentira dicha con descaro. No fue la única vez. Cada vez que me llamaban por cariño, grababa. Cada vez que pasaban a saludar, grababa. Incluso cuando mi hija vino a preguntar por curiosidad, grabé. Porque ya no confiaba en las promesas, solo en las pruebas. En casa, bueno, en la habitación de servicio, por las noches escucho las grabaciones. Las ordeno, las transcribo, las guardo en una carpeta roja junto con las escrituras originales, las facturas, las declaraciones de vecinos. La señora Dolores, mi vecina, me mira con respeto. «¿Estás segura de lo que haces, Carmen?» «Sí», le digo, «por primera vez en mi vida estoy segura. Porque ya no soy la esposa que calla, soy la mujer que documenta, la mujer que observa, la mujer que contra todo pronóstico va a hacerlos rendir cuentas». Y mientras ellos siguen hablando, riendo, planeando, no saben que cada palabra suya está grabada. Y eso es mi arma, silenciosa, legal, justa. Porque si pensaban que mi silencio era debilidad, no sabían que el fuego más fuerte arde en silencio. Cuando reproduje las grabaciones en el juzgado, mi hija se levantó y dijo: «Yo también firmé, pero no sabía la verdad». Fue un jueves por la mañana. El sol entraba tenue por las ventanas altas del juzgado de primera instancia en Madrid, ese sol frío que ilumina sin calentar. Llevaba semanas preparándome. Había hablado con una abogada de oficio, reunido cada prueba, incluso convencido a 2 vecinos del pueblo para que firmaran declaraciones juradas. Pero lo más importante, tenía las grabaciones. Entré con la espalda recta, la carpeta roja bajo el brazo. Antonio y Lucía ya estaban allí, sentados como si fueran los dueños del lugar. Mi hija, Paula, estaba junto a ellos, incómoda, mirando sus zapatos. Me miraron con desprecio, como si fuera una intrusa en mi propia vida. «¿Otra vez con esto, Carmen?», dijo Antonio, con esa voz dulce que usaba para herir sin dejar marcas. «Sí», respondí. «Otra vez, porque la verdad no se cansa». El juez, un hombre serio de pelo canoso, me pidió silencio. Abrí la carpeta y empecé a entregar los documentos. La escritura original firmada por mis padres, las facturas del tejado arreglado con mis propias manos, las declaraciones de los vecinos. Y luego, saqué el pequeño dictáfono. «También tengo esto», dije. Antes de que pudieran reaccionar, pulsé play. La voz de Lucía llenó la sala. «La vieja ya no cuenta. Está sola. Ni siquiera sabe lo que firmó». Luego, la de Antonio. «Vendimos las joyas. Nadie las reclamará». Y finalmente, una conversación reciente. «Ya está todo firmado. Nadie va a creerte. Eres solo una vieja sola». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Antonio palideció. Lucía empezó a sudar. Pero lo que nadie esperaba fue la reacción de mi hija. Se levantó de golpe con los ojos llenos de lágrimas. «¡Basta!», gritó con la voz temblando. Yo también firmé, pero no sabía la verdad. Todos la miramos, sorprendidos. «Me dijisteis que era un trámite familiar», continuó, mirando a su padre, «que mamá ya no podía gestionar nada, pero nunca me enseñasteis los papeles». Antonio intentó intervenir. «No seas tonta, está siendo manipulada». Pero ella negó con la cabeza, con una firmeza que nunca le había visto.
No. Los que nos han manipulado a todos sois vosotros. El juez tomó nota. Anunció que se abriría una investigación inmediata, que la transferencia de propiedad quedaba suspendida, que podrían enfrentarse a cargos penales por falsificación, apropiación indebida y coacción psicológica contra una persona mayor. Salí del juzgado sin mirar atrás. Mi hija caminó a mi lado con la cabeza baja. «Lo siento, mamá», dijo. «Debería haber preguntado». «Aún estás a tiempo», le dije, poniendo una mano en su hombro. «La lealtad no se mide por sangre, se mide por verdad». Y en ese momento entendí que no estaba sola, porque aunque Antonio me hubiera traicionado, mi hija había elegido la justicia. Y eso era más poderoso que cualquier herencia robada. Porque la verdadera familia no es la que firma papeles, es la que defiende tu nombre cuando ya nadie más lo hace. Y mientras caminábamos juntas bajo el sol frío de Madrid, supe que por primera vez en años tenía algo más que pruebas. Tenía esperanza. Hoy vivo en un piso pequeño, con menos cosas pero más paz. Y aunque duela, ya no soy invisible. Soy libre. No es la casa del pueblo con sus paredes encaladas, su patio de baldosas y el jazmín trepando por la pared donde Antonio y yo juramos amor eterno. No huele a guiso de domingo, ni resuena con las risas de mi hija cuando era niña. Pero es mío, completamente mío. Un piso alquilado en un barrio tranquilo de Lavapiés, pagado con lo poco que gano cosiendo arreglos para vecinas, ayudando en la tienda de la esquina los fines de semana y cuidando a una anciana 2 tardes a la semana. No es mucho, pero es honesto, y sobre todo, es libre, y sobre todo, tengo silencio. No el silencio frío del abandono, sino el silencio limpio, honesto, de quien ya no necesita fingir. Aquí, no hay miradas evasivas cuando menciono a mi marido. No hay manos que se posan en mi abrazo con segundas intenciones. No hay rumores susurrados a mis espaldas. Solo el tic-tac constante del reloj de pared, el canto de los gorriones al amanecer y, a veces, el murmullo suave de mis propios pensamientos que ya no giran en torno a ellos. He empezado a coser otra vez. Nada grande, nada vistoso. Solo arreglos. Un botón suelto en mi blusa, un dobladillo roto en mis faldas, una costura descosida en mi viejo cardigan. Pero cada puntada es un acto de cariño hacia mí misma, porque durante años cosí para otros, vestidos de boda, cortinas para vecinas, incluso trajes de comunión para medio barrio. Ahora, coso para recordar que aún tengo manos que crean, que sanan, que sostienen, que no todo en mí está roto. Mi vecina, la señora Dolores, pasa a veces con una tarta o un ramo de flores del mercado. No habla mucho, solo se sienta, toma un café y me dice, «¿Estás bien, verdad?» Y yo asiento, porque sí, estoy bien, no feliz, no completa, pero en paz. La investigación legal sigue su curso. Mi hija, esa chica valiente que estudia Derecho, ahora me ayuda con los trámites. Incluso ha convencido a otros familiares lejanos para que testifiquen. Antonio y Lucía han desaparecido del barrio. Dicen que vendieron su piso y se mudaron al extranjero. Algunos dicen que huyen de la justicia, otros solo que tienen vergüenza. A mí ya no me importa, porque su castigo no es la ley. Es saber que su propia hija los mira con decepción, que la semilla de su codicia dio fruto podrido. He empezado a escribir en un cuaderno, uno de esos cuadernos de tapa dura que compraba para anotar recetas. Ahora escribo cartas que nunca enviaré, a Antonio, a la mujer que fui, que creía que amar era dar hasta quedarse vacía. Le digo a esa mujer, no tenías que darlo todo.
Bastaba con ser tú. Mi vida es más simple ahora. Tengo tardes tranquilas donde tejo mantas para donarlas a un centro de acogida. Tengo vecinos que me saludan por mi nombre, no por la de Antonio. Tengo paz, una paz que no viene de tener razón, sino de haberla defendido sin perder el alma. Y a veces, cuando termino mi turno en el taller de costura, me siento en el banco del parque con una infusión. Miro la ciudad, las luces, el cielo oscuro, y pienso en todo lo que perdí. La casa, las joyas, los años de confianza rota. Pero también pienso en lo que gané. La certeza de que soy más fuerte de lo que creía. De que una mujer mayor no es un estorbo. Es una raíz, profunda, resistente, viva. Y aunque duela recordar, no cambiaría nada. Porque fue en el fondo del pozo donde encontré mi voz. Fue en la humillación donde aprendí mi valor. Fue en la traición donde descubrí que mi dignidad no depende de lo que tengan mis enemigos, sino de lo que yo decida ser. Así que sigo cosiendo, con la espalda recta, con la mirada firme, con el corazón en paz, porque ya no soy la esposa invisible. Soy Carmen, la mujer que perdió todo y aún así se negó a desaparecer. Y eso es más que suficiente.